empezamos con esta segunda sesión de nuestro seminario de este curso. La primera fue el mes pasado, donde Joan María Tomás dialogó con Miguel Ángel Ruiz Carnicer sobre su libro Falange. Y en esta ocasión tenemos a Sofía Babí, que es profesora titular y, si no me equivoco, catedrática acreditada de Historia Contemporánea en la Universidad de Borgoña. Es diplomada en Historia por la Escuela Normal Superior y miembro científico de la Casa de Velázquez, lo que es la Escuela de Artes y Estudios, la Escuela de Altos Estudios Hispánicos e Ibéricos, que está en Madrid. Y también creo que formó parte del Instituto Universitario de Francia, es decir, estamos ante una académica que se ha formado y que ha trabajado en los principales centros de élite de investigación de Francia. Ella está especializada en todo lo que es el espacio iberoamericano en los siglos XX y XXI. En sus investigaciones ella ha reflexionado sobre cuestiones relacionadas con la violencia de masas, el terrorismo en las sociedades contemporáneas. Y tras trabajar sobre la transición española a la democracia en un libro que fue publicado por ACAL, como decíamos antes, en 2012, el mito de la transición pacífica, ahora ha adoptado una perspectiva comparativa y transnacional con la obra que viene a presentarnos, y la que básicamente se interesa por la globalización, lo que podríamos decir como la globalización de los regímenes de memoria a finales del siglo XX, la circulación internacional de mecanismos de reconciliación postconflictuales y lo que ha dado en llamarse como la justicia transicional. Y sobre todo también creo el creciente papel de las víctimas en las sociedades contemporáneas. Sofía nos va a presentar su libro y, a continuación, Rocío, perdonad que se me ha ido el... Aquí. Rocío Negrete, que es contratada a Juan de la Cierva en la Universidad de Zaragoza y que forma parte de nuestro grupo de investigación, es quien va a comentar el libro y a dialogar con Sofía sobre el mismo, y luego los demás podemos preguntar o hacer los comentarios que consideremos oportunos. Así que, Sofía, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Tienes la palabra y adelante. Muchas gracias. Silenciaros los demás, por favor. Ya, se me escucha bien, ¿sí? Bueno, Perfecto. perfecto. Pues yo estoy muy agradecida sobre todo por la invitación y sobre todo porque es la primera vez que presento el libro en un seminario en España, y entonces en castellano. Como no hablo a menudo castellano, me va a costar un poco de dificultades a veces, pero no sé cuándo fue la última vez. Y entonces sí, lo he presentado varias veces en Francia, muchas veces en el curso del año, porque ha sido publicado pues casi un año, en marzo, a finales de marzo creo, del año pasado, pero en castellano nunca, así que estoy muy, muy agradecida. Y como decía, como va a estar publicado en castellano, va a salir, espero que habrá más interés en España luego, cuando saldrá en español. Así que muy interesada por todos vuestros comentarios, y propuestas y tal. Bueno, este libro pues es el resultado de por lo menos 5 años plenos de investigación, algo interrumpidos por la pandemia de la COVID, pero más allá yo creo que también es el resultado de más de 20 años de reflexión, ¿no? Y de maturación sobre la cuestión de la memoria en España. Una maturación que podría hacer remontar al 20N de 2005, o sea que así 20 años. Porque este 20N me fui a Valle de los Caídos con un amigo colega, sí, muy interesante. Estaba ahí viviendo en Madrid, en la casa de Velázquez, justamente durante 2 años, entre 2004 y 2006, para acabar la tesis, para hacer la tesis. Y pues me fui con un amigo colega, así, y nos fuimos de etnólogos, eh, a ver, a mirar, a observar, a escuchar. Bueno, fue toda una inmersión, como lo podéis imaginar, no sé si lo habéis hecho alguna vez. Era realmente una inmersión en un pasado que pensábamos ya revocado. Es decir, la imagen de una multitud cantando Cara al Sol, gritando Vivas a Franco, enarbolando banderas con el escudo del águila, etcétera. Algunos vestían el uniforme azul de la Falange, alzaban el brazo, bueno, con un rostro así muy duro, marcado por la nostalgia de un pasado glorioso perdido y también una rabia por hacerlo renacer. Así que fue una escena muy impactante, de cual no tengo fotos. Bueno, en la época no existían los smartphones tampoco, y bueno, teníamos un poco de miedo, entre toda esta multitud.
Pero me impactó mucho, pero a pesar de eso, cuando me fui a mirar hace poco para presentar el libro en otra ocasión en las hemerotecas para ver qué se decía de este 20N de 2005, es muy interesante. Y bueno, parece que la participación no fue tan masiva, o por lo menos, por ejemplo, El Mundo elevó tituló, perdón, que el aniversario de la muerte de Franco tuvo más eco en los medios que en la calle. El País reporta como 1.900 personas, El Mundo como 6.000, pero en todo caso no mucho para ellos en comparación con los años anteriores quizás. Y bueno, era el 2005, es decir, era el 30 aniversario, no era cualquier aniversario tampoco, ¿eh? Y bueno, entre los asistentes parece que había, lo leí en los periódicos, pero yo no los vi, Carmen Franco, Blas Piñar, Antonio Tejero del 23F, etcétera. O sea que realmente un encuentro de personajes de otra época. Bueno, yo no recuerdo manifestaciones de rechazo en este momento a estas muestras públicas de apoyo al régimen anterior, algo que confirman las hemerotecas, con algunas excepciones que son muy interesantes de estudiar por otra parte, pero bueno, aquí no es el objeto de la presentación. Y según El Mundo, el diario El Mundo, las calles eran desiertas también porque ese mismo día había la disputa de un clásico, Real Madrid-Barça, así que todo el mundo estaba enfrente de su televisión. Bueno, en fin, creo que este momento fue muy importante para mí y que durante estos 2 años en la Casa de Velázquez, aparte de este 20N, eh, me hice observadora de todo lo que estaba pasando en España que tenía que ver con la memoria histórica. Estamos en pleno boom de la memoria histórica en el 2004, 2005, 2006. Y yo viví este movimiento muy así, como todos vosotros, me imagino, quizás no vosotros los más jóvenes, pero como quizás algunos. Y bueno, es algo que desde entonces, bueno, siempre he tenido en mente, seguía. Y también porque yo creo que la tesis que hacía sobre la violencia en la transición pues entraba plenamente en el debate. Bueno, todavía no estaba en el debate, pero estaba hacia parte de alguna manera de todo lo que estaba pasando. Y desde entonces, bueno, he tenido muchas ganas de profundizar la investigación, de escribir artículos o cosas así sobre la memoria y me empecé a formar un poco a cuestiones de memoria, leyendo otras cosas, otros temas, internacional, memoria del Holocausto, claro, pero tanto que es lo que se hacía en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Y van a tener un poco herramientas metodológicas sobre cómo trabajar sobre la memoria. La memoria, bueno, empecé, por ejemplo, a hacer un proyecto de estudio sobre las exhumaciones de fosas. Tuvimos un proyecto de investigación en la Casa de Velázquez, justamente, y asistí a unas exhumaciones, hicimos coloquios, congresos, eso me interesó mucho. Pero la memoria en sí, y lo discutí en muchos seminarios con colegas en Francia y tal, me parecía escaparme como objeto de estudio. Me afilié a las Memory Studies Association, fui a unos congresos de las Memory Studies, intenté entrar en este mundo de los Memory Studies, pero no sé, me interesaba mucho, pero yo no sabía cómo hacer, no sé, cómo tomar esta cosa. Y yo creo que hubo un proyecto muy importante para mí, que es un proyecto colectivo sobre la criminalización de los pasados autoritarios y sacamos un libro digital que pues, se puede descargar en la web con destino a la escuela secundaria, bueno, con fines pedagógicos, pero también era un proyecto de investigación, acabamos de salir un artículo muchos años después. Bueno, y empecé a reflexionar de otra manera sobre esta cuestión de la criminalización de los regímenes autoritarios, con todo lo que conllevaba de las huellas, las políticas, incluir las políticas de memoria, pero también de justicia, dispositivos, legados de los pasados autoritarios. Bueno, era algo más que amplía más cosas que solo la memoria y que me parecía más,
no sé, me gustó mucho esta forma de trabajar y trabajé con gente especialista de Europa del Este y de América Latina, de toda Europa y América Latina, y eso yo creo que contribuyó muchísimo a formar un poco mis reflexiones y para aplicarla o reflexionar luego sobre el terreno español. Em, pero seguía teniendo todavía, así, no sabía por qué, me parece que en España había y sigue habiendo miles de publicaciones que se titulaban en este momento Historia y Memoria, memoria de tal, 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 como centenares de libros que no podía seguir. Y yo, pero ¿qué voy a hacer dentro de este mundo? ¿Qué voy a poder aportar, qué voy a poder aportar de nuevo, de inédito, de un poco diferente a este mundillo? Pero al final, estos libros no trataban de memoria, ni siquiera de historia. Trataban, era como un mix, pero no estudiaban, no tomaban como objeto los movimientos memoriales. Algunos jóvenes doctorandos fueron los autores de los trabajos que me parecen los más interesantes hasta ahora, que cito mucho en el libro, que son, por ejemplo, Selim Smawi, Marina Montoto, Juan Enrique Serrano Moreno, que ellos realmente trabajaron sobre estas causas de memoria. También hubo un congreso en la Casa de Velázquez en el 2012 dirigido por Jérôme Truc, un francés que trabajaba en este momento sobre el 11M y que ahora trabaja sobre la memoria de los atentados terroristas en Francia y tal, y bajo la dirección de Paco Ferrandis también, sobre las causas de la memoria. Y eso también, las causas victimarias. ¿Qué son causas victimarias? Y reflexiones sobre la víctima en términos general. Todo eso me ayudó también mucho. Y lo que me empujo también a empezar trabajando en eso es que al final ninguna de la lectura que hacía no conseguía dar respuestas a mis interrogaciones, a mi perplejidad, que seguía siendo la misma, es decir, una perplejidad comparatista de algo que como extranjera, quizás como francesa, veía, me parecía un enigma, un misterio enorme, que era bueno, la cuestión básica que abre el libro de cómo era posible seguir negándose a condenar la memoria del dictador. Todo eso era antes de la llegada de Pedro Sánchez, ¿no? E incluso cómo se podía seguir rendirle homenaje público en España, en este país que veía como mi país de corazón, muy acogedor, mucho más moderno que Francia en muchos sentidos. Y bueno, para mí, como para todos aquí en Francia, Franco era el igual de un Hitler o de un Mussolini, así que me parecía todo muy raro, un enigma, incluso después de haber vivido en España, trabajado, leído, etcétera. Y entonces yo creo que eso es la paradoja que está en el origen del libro, el deseo de descifrar el enigma de la persistente impunidad del franquismo en España. Algo que sigue siendo un poquito un enigma al final, un poco menos, pero yo creo que todavía hay otros trabajos que hacer para realmente resolver este enigma. Pero así era un poco la idea. Y trabajar sobre la cuestión de la criminalización del franquismo en España y fuera. Um, y para cuestionar esto, pues tuve la oportunidad de tener 5 años de delegación en el Instituto Universitario de Francia, es decir, 5 años con menos clases que dar y mucho más tiempo y dinero para poder llevar a cabo la investigación, lo que me permitió hacer todos estos viajes en archivos y tal. Y finalmente tomé dos decisiones mayores para enfocar el trabajo, pero dos decisiones fatales al final en términos de tiempo. Estaba intentando así cerrar, enfocar y tal, y acabé abriendo. Abriendo en el tiempo y en el espacio. Pero creo que es eso justamente que quizás hace la originalidad un poco del libro. Abrir en el tiempo, es decir, no estudiar la efervescencia de la memoria histórica de los últimos 20 años, lo que quería hacer al principio, porque pues al final sí había trabajos, había tesis muy interesantes de las que cité y todavía no sabía muy bien qué decir de nuevo sobre esto. Así que estos últimos 20 años que debían ser el corazón, al final solo es un capítulo que ni siquiera está en el trabajo universitario, está solo en modo de conclusión. Lo hice el capítulo para la publicación, pero antes ni siquiera existía, solo era un epílogo, ¿vale? Se acababa en los años 2000.
Pero entonces volver hacia atrás, al contrario, para entender el giro, la ruptura. Es decir, cómo había podido ocurrir ese cambio que había a principios del siglo XX, digamos, el XXI. Entender este giro todavía tímido que no se había impuesto tan claramente como hoy, y por qué esta ruptura o este giro había sido tan tardío en comparación quizás con otros países o quizás no. Y ese momento que me parecía clave, pues era este cambio global de régimen de memoria, de un paradigma de reconciliación basado en el olvido de los crímenes del pasado, a otro paradigma enfocado en el deber de memoria y de lucha contra la impunidad. Un giro al que había que poner fecha más precisa y sobre todo que había que explicar. Y ahí surge entonces la apuesta de la larga duración, remontarse. Primero quería remontar solo a los años 60, 70, como especialista de la transición, pero bueno, me fui hasta este agujero negro de la guerra civil que atrae a todos los investigadores extranjeros, sobre todo franceses, sobre la historia de España. Y me fui allí con mucho, así que hay demasiado, y me acuerdo que hice una presentación en el Seminario Santo Julia cuando estaba escribiendo el libro y sobre este periodo justamente los primeros capítulos porque no estaba segura de mí misma, no siendo especialista de la guerra civil y tal, del primer franquismo. Y bueno, y fue un momento bueno, interesante. Me dieron también consejos o la manera en que veían este trabajo me ayudó también a comprender cosas. El espacio, luego, apertura en el espacio, pues eso es claro, eso era un eje fundamental que quería seguir desde el principio, y que viene de todo lo que he descrito antes, del entorno en que trabajo aquí en Francia. Elevar la mirada más allá de las fronteras para intentar proponer nuevas vías de interpretación. Por dos razones. Porque me parece mucho que, bueno, eso bueno, no le guste mucho a los españoles, pero me parece todavía que vosotros aquí lo sabéis muy bien, que la historia española es muy internalista. Está cambiando y Nico, claro, está aquí el primero, bueno, no está ahí escuchando, pero lo sabe muy bien y compartimos este deseo de salir la historia de España de su visión internalista, pero sigue siendo muy internalista todavía en la mayoría de los casos. Y como si España hubiera sido, bueno, este país aislado, impermeable a todos los movimientos de fuera. Y a la inversa también, y esto es algo que se dice menos, es que en la historia de Europa en general descuida totalmente de España, fuera de España. Es decir, que a España aparece en los libros, bueno, en Francia es claro, en Alemania, en Inglaterra, aparece solo con la guerra civil, aparece cuando en la transición, cuando reintegra de nuevo el camino europeo en los años 80, y ya. Pero si no, es la idea de una trayectoria muy periférica, se habla de la excepción española, de un oscuro paréntesis del franquismo, una isla aislada del mundo, etcétera, etcétera. Y bueno, en los libros de Hobsbawm, por ejemplo, y tal, España no es nada, solo la guerra civil y punto. Entonces, también hay esa necesidad, y trabajamos en eso en Francia con Nico y con muchos demás, extraer la historia de España del aislamiento en la que se encuentra en la historiografía de Europa del siglo XX y devolverle su lugar en la historia de la confrontación, eso es el caso de mi libro, de las sociedades occidentales con las violencias masivas del siglo XX y España hace parte de esta historia al 100%. Y aún más diría, para mí España es un caso fascinante, un laboratorio de experiencias, digo en el libro, privilegiado, porque en España pues se han entrelazado conflictos y salidas de conflictos en una larga duración, hecha de juegos y rejuegos constantemente reactivados. Es decir, que al final no hay solo, pues sí, hay una última catástrofe, para retomar las palabras de Henri Rousseau, la dernière catastrophe. La dernière catastrophe es la guerra civil, claro. Pero al final no hay solo una última catástrofe. Hay al menos 4 o 5 secuencias de violencias
con cada una con sus lotes de víctimas diferentes. La Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, la dictadura, el ciclo transicional, el terrorismo vasco. Y cada uno con diferentes salidas de violencia. Y todas estas violencias y salidas de violencias se entremezclan en las últimas décadas. Y eso me encantaba, a ver, eso sí, me apetecía mucho desarrollar esto. Parecía muy interesante. Y también este tema de sortie de guerre, que nos costó mucho traducir en español, que decimos salida de conflicto, salida de guerra, pero no creo que sea un concepto tan utilizado en España, no sé, eso me vas a decir, no, ¿eh? Porque eso es un concepto realmente en Francia y un campo de investigación, les sorties de guerre. Y ahí también me acuerdo que participé en el proyecto principiante de en los años ya 2003, 2004, no me acuerdo exactamente, sobre les sorties de guerre, avec Bruno Cabane en Francia, especialista de la Segunda Guerra Mundial. Y este campo, bueno, no existe todavía. Yo quería realmente trabajar en este campo de sortie de guerre e incluir a España en las sortie de guerre europeas. Y entendiendo la sortie de guerre en un tiempo de larga duración. Ya había publicado un artículo hace mucho sobre la transición y calificando la transición de sortie de guerre a retardement, de salida de guerra con retraso. Y esa idea que había un poco desarrollado en un artículo que quería, bueno, profundizar mucho. Pues ya ves que realmente las cuestiones, las preguntas, las reflexiones, bueno, pertenecen a un mundo internacional de la historiografía. Bueno, no asiático ni africano, pero bueno, por lo menos occidental. Entonces la perspectiva pretendía ser global y le digo, no asiático ni africana, pero una perspectiva euroamericana. Y este concepto también de Euroamérica no se utiliza mucho tampoco en España, pero es un concepto que fue desarrollado también por historiadores franceses especialistas de América Latina. Y él, que fue mi primer director de tesis antes de que muriera, que fue François-Xavier Guerra, que era especialista de México, de la historia de México en la Sorbonne, y que formó toda una escuela de latinoamericanista en Francia. Olivier Compagnon, Geneviève Verdot, muchísimos de los especialistas franceses de la historia de la Latinoamérica fueron formados por François de Guerra, que ha desarrollado esta idea de la Euroamérica, es decir, un espacio transatlántico entre Europa y las Américas y un espacio compartido de valores, representaciones culturales, normas, símbolos, etcétera, etcétera. Y trabajando sobre las relaciones, las circulaciones transatlánticas entre Europa y Latinoamérica. Y en este espacio euroamericano, lo que me ha parecido a mí aquí en este trabajo es que España era un eslabón fundamental entre Europa y América Latina y que los actores que estaba estudiando pues estaban actuando en este espacio euroamericano. No es algo abstracto, es algo que intenté concretizar. Pues eso también es el tercer punto de la metodología, es decir, que tampoco no es un libro de historia global, pero más bien un libro de historia transnacional, en el sentido de que quería captar no solo las influencias, los modelos, los puntos de referencia, pero también y quizás sobre todo la circulación, los vectores, las redes de transmisión, los actores, para comprender de dónde salía todo esto y de dónde salía este punto de inflexión de la década de los 2000. Pero y eso también tiene mucho que ver con la historiografía de las relaciones internacionales, porque yo después de la muerte de François-Xavier Guerra, entonces me formé como latinoamericanista y luego pues tuve que encontrar otro director y fue Robert Frank, que es un especialista de relaciones internacionales. Así que acabé la tesis en este mundillo de las relaciones internacionales. Y estaba en pleno auge el paradigma de transfer cultural, de las transferencias culturales y luego del prisma circulatorio. Bueno, y está realmente cambiando la historia de las relaciones internacionales para una historia ahora de la transnacional, nada más que internacional. Y bueno, eso quería intentar aproximar. Pero cuidado, tampoco había que ver a España solo como receptora de trends globales, pero también como actriz, como creadora, a su vez,
de dispositivos de memoria y de justicia. Y que las experiencias vividas podían transformar a su vez normas o prácticas desde fuera. Eso es realmente el paradigma de transfer cultural, un producto cultural que circula, que va a otra parte y que llegando pues se están reapropiando, cambiando y también puede revertirse el sentido de las circulaciones. Y eso de la inversión de circulaciones era evidente desde la guerra argentina de 2010 y que también fue algo que trabajé muy temprano a través de la figura del juez Garzón, que había sido esta figura central del 98 y 10 años después del 2008. Y escribí un artículo también sobre estas idas y vueltas transatlánticas y que fue también un punto muy importante de partida para la investigación. Bueno, no sé si hemos perdido Rocío o solo la cámara. Ya. Bueno, entonces el espacio transnacional euroamericano pues era ese espacio que me interesaba. Y había que articular, cuidado también, no es historia global, sino historia transnacional, porque se articula lo macro y lo micro, para ver no solamente las políticas impuestas desde arriba, pero también los impulsos que podía haber desde abajo. De ahí quizás, y eso me estoy seguro que lo van a criticar, un relato algo impresionista. Es decir, poniendo el foco en un prisionero, en la ayuda de un deportado, en un activista de derechos humanos, en un forense, una asociación, una comisión de investigación, un tribunal, una ciudad como Guernica, que lleva un capítulo. Bueno, es decir, que el libro no pretende la exhaustividad para nada, sino está buscando abrir puertas. Y cuando lo escribí y estaba haciendo la investigación, eso me daba la impresión de cada capítulo habría un océano de investigaciones posibles, más que las cerraba. Y realmente creo que hay que entender el libro así. Y también que es un libro de HDR, de habilitación a dirigir de recherche, y que se supone que también tiene que abrir puertas. Y entonces la idea es esa, es que cada capítulo me pueden decir, pero hay esto, genial, genial, justamente, hay que seguir. Y para acabar con la perspectiva de la metodología, una última cosa, diría que también quería ir más allá de los relatos hegemónicos, es algo muy importante, esos relatos hegemónicos que actúan muchas veces como regímenes pantalla. Bueno, eso, mi libro de los mitos de la transición ya lo hacían. Pero aquí quería ir más allá, es decir, concretamente tomando en cuenta iniciativas esbozadas, caminos esbozados, pero no recorridos al final. Y eso viene también de un libro, de una investigación en Francia de Quentin de Luermoz y Sangarabelou, que habla del devenir de futurs non advenus, de los futuros que nunca fueron realizados. Y es decir, que no es la historia de lo que ha pasado al final, son cosas que pasaron, pero no llegaron a su fin, no fueron realizadas hasta el final. Proyectos. Pero todos estos proyectos, y se habla mucho de proyectos en el libro, pues componen también la riqueza del tejido social. Existieron. No fueron los caminos hegemónicos y elegidos, pero existían como posibilidad. Y es la idea de ver la historia no como algo determinista, pero donde todo es posible en un momento dado. Y examinar estos posibles y examinar por qué estos posibles no fueron elegidos al final. Y eso me parece que es una vía de investigación historiográfica que es muy potente y que se está desarrollando más y más en Francia. Bueno, no sé qué tiempo me queda. Tengo una segunda parte que es de elegir, he elegido 5 temas que me han gustado, que me han apasionado más en el libro, pero no sé si lo abordamos así o si acabamos aquí y tú, Rocío, los tomas y discutimos de ello. No sé, como queráis. Si no, solo los apunto, los digo y Pues como quieras, me dices. si quieres, igual lo hacemos así, los apuntas y yo no sé si Rocío tenía pensado preguntarte sobre algo, si no siempre podemos volver sobre ello o Ok. lo que queráis. Ok, entonces bueno, hay 11 capítulos, es mucho, pero yo diría que hay realmente, bueno, muchas cosas, pero algunas que a mí me impactaron mucho, que descubrí cuando hice la investigación, y eso es el placer de la investigación, de aprender, de siempre aprender y aprender.
Pues primero es esta reflexión sobre la posguerra española, que no conocía muy bien por mis propias investigaciones de antes, y sobre todo la posición de Franco como vencedor. Esta estatura de Franco como vencedor en la escena interior, claro, eso lo sabía, pero también en la escena internacional, que llevo hasta, bueno, al final lo que es importante ahí, yo creo que es el proceso de inversión de responsabilidades que llevó a cabo el régimen franquista, pero en todos los espacios que yo pude estudiar. ¿Vale? Es decir, que al final se enriqueció sobre las reparaciones de los aliados, al final reclamó indemnizaciones por haber sido aislado durante años, consiguió la indemnización de los soldados de la División Azul, etcétera, etcétera. Y mientras en el mismo tiempo las víctimas realmente bueno, de la cruzada, pues, pero también del nazismo, pues eran totalmente ignoradas de la comunidad internacional y a pesar, ¿no?, de que la cuestión española ocupó un año de las Naciones Unidas en el 46, ¡puf!, la suerte de ellos totalmente olvidadas e ignoradas de todas las comunidades internacionales. Y eso me impactó mucho y cómo Franco realmente intentó salir y hacer su camino ahí y ya. Y ese proceso de inversión de responsabilidades entre víctimas y perpetradores, esa teoría de las dos guerras, por ejemplo, pues yo creo que fue fundadora y tiene consecuencias hasta hoy. El segundo tema es la historia de la indemnización de las víctimas del nazismo, españolas del nazismo que no conocía, y aquí jugó un papel muy importante Antonio Muñoz Sánchez, con quien intercambié un poco. En un momento queríamos quizás llevar a cabo un proyecto, pero no lo hicimos. Y bueno, y los archivos que encontré en Salamanca, en la Fundación Largo Caballero, y que me parecen que no están para nada estudiadas por los españoles o no suficientemente por los historiadores españoles, y es una mina de información súper importante, y a mí me parece que ahí se abrió un campo para mí de trabajo de comparación, por ejemplo, todos esos españoles que fueron a Alemania a testificar, pues ahí debe de haber archivos enormes en Alemania de esos. Bueno, no sé si dónde está ahora Antonio Muñoz y qué hace, o si hay otros que lo hacen con él. Yo creo que sí, hay gente que trabaja, pero no sé muy bien. Me lo vais a decir. Y eso me pasó también con eso de la CICRC, la Comisión Internacional contra el Régimen Concentracionario de David Rousset. Pero ¿qué pasa? Aquí hay archivos geniales que merecen ser estudiados y están olvidados. Y esta iniciativa me interesó mucho, lo podemos hablar si queréis luego. Tercer tema, son 5 en total, ¿eh? Cuando estuve buscando esos indicios de una sed de justicia, es lo que estaba buscando, pero nunca quisieron pedir justicia, no había ninguna voluntad de justicia, busqué. Bueno, me costó mucho encontré y lo busqué, claro, en los archivos de la oposición, en las fuentes de los vencidos, de la oposición y del gobierno en el exilio. Yo creo que y ahí encontré solo 3 corpus de fuentes, pero seguro que hay más, espero que hay más, y os pido si encontréis, pues, de contactarme. Ay, hemos encontrado otros. Unos los he encontrado por casualidad, otros en libros, en el de sobre Navarra, sobre todo, en otros me aconsejan colegas, me dijeron, aquí está lo del CFM, por ejemplo, el Consejo Federal Español de Movimiento Europeo, hubo una tesis sobre el tema y le escribí, y me contestó a Carlos dónde estaba todo. Bueno, y esos escenarios de salida de violencia, porque al final son esos escenarios de salida del franquismo, pues me interesan mucho y me ayudaron a reflexionar alrededor de las vías concretas del castigo del perdón, que no es entre blanco y negro, no hay o perdón o castigo, y me ayudó mucho en concretar y modular las visiones binarias, matizar esas visiones muy polarizadas que tenemos entre castigo y perdón, entre amnistía e impunidad, entre olvido y memoria. Y a comprender e interpretar la amnistía del 77 también de otra manera, como una vía de las salidas posibles del conflicto. Y entonces cuestionar de otra manera la amnistía del 77, y en esa amnistía también lo que me impactó mucho es, bueno, eso lo sabía ya, pero realmente ver el peso de la violencia del presente,
en las elecciones que se hicieron en la transición, pero también ver esta ley como el marco de la reconciliación, claro, pero también como el marco de las reparaciones. Y eso es algo que no se dice mucho y que es absolutamente evidente en las fuentes. En esa búsqueda, cuarta y penúltimo punto, en esta búsqueda de los indicios de la sed de justicia, pues claro, me he encontrado con esos tribunales internacionales y eso, fue un descubrimiento realmente para mí. Acaba de salir un artículo, bueno, que un poco más de que desarrollado en Hispana Nova, hace unas semanas que acabo de escribir, bueno, sobre esos tribunales internacionales fascinantes para mí, en términos general, sobre qué está pasando en Europa, en el mundo en este momento, el Tribunal Russell, la Amnistía Internacional, los derechos humanos. Bueno, es un periodo que me interesa mucho y que quizás quiero seguir investigando. Y para acabar, pues en los últimos capítulos intenté seguir la pista transnacional para determinar con más certeza, pues algo que no me había, no, que descubrí, ni siquiera, no sé si lo había formulado ya como hipótesis, quizás un poco, pero para confirmar la doble matriz de los regímenes de memoria en España, la matriz europea y la matriz latinoamericana y determinar los momentos en que las matrices actúan, pesan y que se guarda, que no, que se reapropia, que se cambia y tal. Y esos son los capítulos sobre la europeización memorial y sobre la lucha contra la impunidad de América Latina y lo podemos desarrollar también si queréis. El punto, el terrorismo es un punto esencial que en la cuestión europea y los lazos entre terrorismo, lucha antiterrorista y las memorias de las víctimas del franquismo es algo que me ha interesado muchísimo, que habíamos un poco desarrollado en un proyecto con la Universidad del País Vasco, que al final no publicamos nada, pero fue un proyecto con Fernando Molina y bueno, con el Instituto de Foronda en Vitoria, y para comparar las causas de las víctimas del terrorismo y del franquismo en España, y eso fue una idea mía desde que estaba ya ahí desde mucho, entonces, por eso no le desarrollé muchísimo en el libro, porque era algo que desarrollábamos en este proyecto ahí. Entonces, solo son algunas páginas en el libro, pero que son esenciales para mí. Y, por ejemplo, estuve invitada hace poco en el seminario Fernando Buesa, que había organizado una mesa justamente, unas jornadas, y iban a salir los artículos sobre esta comparación de las causas de las víctimas del terrorismo y del franquismo, es decir, para tender puentes un poco. Y eso es algo que me interesa muchísimo. Y son muy entrelazadas y no se dice porque parecen paralelas, incluso enfrentadas, claro, pero al contrario. Y eso es algo que, una pista también que hay que desarrollar para el futuro. Y ya, me callo. Gracias por haberme escuchado tanto tiempo. Muchísimas gracias a ti, Sofía, por esta interesante presentación. Sobre todo, igual luego te pregunto por lo último, que me interesa bastante, esto de las memorias del terrorismo y de la guerra civil. Pero bueno, vamos a darle de momento el turno a Rocío y así puede ella hacer sus comentarios y luego podéis hablar un poco entre vosotras y luego entramos los demás. Rocío. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, por darme la palabra y muchas gracias a Sofía por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, o sea, no solamente por estar, sino por haber hecho esta presentación que creo, bueno, que mis compañeros van a coincidir, que ha sido muy completa, además como que, o sea, estos 5 últimos puntos que has dicho creo que eran necesarios para el debate porque has dejado como muchas cosas y creo que ahora las ganas son de saber más, bueno, que es el objetivo de este tipo de seminarios. Pero creo que además, tal y como lo has presentado, vemos bien, entendemos quizás desde dentro del país cómo has hecho tú este recorrido, ¿no? Y bueno, o sea, y creo que además has mencionado algunas cuestiones sobre las que yo te iba a preguntar y me alegra coincidir que algunas cosas que a mí me han apasionado y he dicho como, wow, tú misma también lo señalas como importante. Entonces, bueno, voy a ir hacia eso que creo que desde un punto de vista
tú lo has llamado metodológico, pero creo que es más bien desde tu ojo de historiadora, enriquece y hace especial tu trabajo. Y luego, desde un punto de vista egoísta, pues te voy a preguntar sobre aquello que a mí me ha interesado más, aprovechando el uso de la palabra. Em, bueno, tú has mencionado ahora en la presentación esta cuestión, has dicho, además lo he apuntado, que en la investigación has hecho una apertura en el tiempo y en el espacio, ¿no? Que bueno, me parece un resumen bastante bueno de dos de los principales puntos de los que creo que además tenemos que aprender las personas que estamos investigando ahora, ¿no? Esta necesidad de salir de una visión internalista dentro de la historia de España, que creo que además es uno de los objetivos del grupo de investigación que estamos aquí, entonces, bueno, nos viene perfecto. Algunos lo conseguimos más que otros y otros no lo conseguimos del todo. Entonces, esta autocrítica creo que nos viene bien. Y también la apertura en el tiempo, ¿no? O sea, tú empiezas el libro en el momento en el que se saca a Franco del Valle de los Caídos. Em, a mí, cuando lo empecé a leer, me llamó la atención porque yo en ese momento, o sea, esos días, en el 19, yo justamente estaba en el Colegio de España en París. Entonces, lo viví desde allí, sí, de esta microcomunidad española, etcétera, pero claro, muy contaminado por cómo se estaba viviendo y cómo se estaba llegando desde las noticias francesas, ¿no? Entonces, como que me ha llevado también un poco a ese momento eh, y empezar en 2019, pero luego llevarnos hasta 1936 de una forma tan natural, creo que es uno de los puntos buenos del libro, ¿no? Al final creo que este libro podría ser perfectamente una historia del franquismo, y una historia del franquismo y de la transición. Un libro que podría estar en unos cursos de historia de España del siglo XX, porque no es solamente la cuestión de la memoria, no es solamente la cuestión de Franco como personaje, no es la transición, no es la ley de amnistía, no o sea, es algo más de larga duración, ¿no? Y creo que nos enfrenta a muchos de las temáticas principales del siglo XX prácticamente español, pero también de la actualidad, y dialoga mucho con la historia del presente. O sea, eso a mí me ha gustado mucho, pero me ha gustado todavía más, porque además me inquieta, la cuestión de la apertura en el espacio. Eh, claro, es que yo creo que en este caso la esfera internacional, o bueno, la dimensión internacional de la cuestión de la impunidad, la reconciliación, la memoria, cogiendo el título, es que no es que sea un apartado más o no sea un escenario, es que yo creo que es un actor histórico, o sea, es un agente, es un personaje, ¿no? Has dicho que has intentado situar personajes importantes dentro de toda esta historia o ciudades como Guernica, pero creo que la dimensión internacional es también un agente súper importante y con sus particularidades. Entonces, cómo se insertan todos los debates sobre las salidas de guerra, que además a mí un poco como, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero como persona que ha hecho parte de sus estudios en Francia, ver los términos de sortie de guerre y un poco los diálogos con John Horn y tal, pues como que me resulta bastante familiar y me gusta. Estas heridas de guerra, esta cuestión de la amnistía, de la reconciliación, del cerrar las heridas, no abrir las heridas, imaginar otros futuros, desde el punto de vista de cómo se sitúa en una historia transnacional, lo enriquece, porque no son debates que se den solamente en el país, no son debates que se den solamente en el antifranquismo o en el exilio, sino que toda la comunidad internacional y todo lo que está sucediendo dentro de la historia global, o sea, yo sí que creo que su historia global en ese sentido afecta a las posibles propuestas. Y esto me lleva a otra cuestión, que es que también lo has señalado tú en tu presentación, la referencia a los otros caminos, ¿no? La historia que pudo no haber sido, que me recordaba a mí mucho a aquello de la historia contrafactual, de qué hubiera pasado si, ¿no?
que además a mí es algo que me resulta muy sugerente y desde un punto de vista didáctico creo que además es muy sugerente, es como, pero ¿qué hubiera pasado si cualquier cosa, ¿no? Me acuerdo siempre de un documental que vi hace mucho tiempo de qué hubiera pasado si la República hubiera ganado la guerra. Bueno, claro, qué hubiera pasado si cualquiera de estas propuestas finalmente hubieran salido adelante. Que es además algo que yo he pensado mucho y además, bueno, me ha llevado a pensar de otra forma, que hubiera pasado si la denuncia internacional de franquismo en el año 46 hubiera sido real y no se hubiera quebrado un poco con el nuevo clima de Guerra Fría. Claro, es que la historia posterior habría cambiado completamente. Entonces, entender cómo los discursos, las propuestas, la historia del que hubiera pasado sí, también forma parte de la historia que sí pasó, creo que también enriquece mucho y es también otro personaje. Es decir, las propuestas, las ideas, los contextos internacionales que al final no cuajaron, o sea, todo eso son también actores dentro de la historia que nos propones. Em, Vale, quizás estas son como dos ideas generales que a mí me resultan, sí, metodológicamente o como historiadora muy sugerentes para seguir trabajando, incluso para aplicarlas a otras investigaciones. Eh, pero también, por eso te decía que es como una cuestión metodológica, pero creo que todo el libro gira en torno a la posición que tú te has planteado. O sea, yo creo que, que haces un poco de arqueóloga en algunos momentos, sobre todo, pues, estoy pensando en la palabra amnistía, como el significado que tiene en cada momento histórico, como pues estos que hubiera pasado sí, ¿no? Estos posibles significados de la amnistía, es realmente una labor arqueológica de ir recuperando y al final reconstruyes pues un concepto, ¿no? No sé si existe la arqueología conceptual, pero bueno, pues si no la inventamos. Y también haces un poco un papel de una historiadora etnográfica, ¿no? A mí señalé en su momento una frase dentro de la introducción, ¿no? Bueno, es una cita bueno, no lo miré, culpa mía, pero no miré si era un historiador, un etnólogo, no sé, de Camboya, en la página 20, donde dices el cuerpo también tiene que comprometerse. Sí, yo creo que sí, sí, sí. Vale, genial. Entonces, el cuerpo también tiene que comprometerse, también tiene que participar, si no los archivos son vanos. Entonces, eh, bueno, creo que este poner, lo que a veces llamamos el poner el cuerpo, aquí está hecho, pues hablando con personajes que han participado en toda la historia, yendo a los archivos, buceando, es también el poner el cuerpo, ¿no? Incluso situándote tú, que esto en la presentación quedaba muy claro, situándote tú claro, es que yo parto de aquí, de esto que me interesa, tengo estas lagunas, estas historias que no conozco de nada, o que me suenan y que hablando con otros compañeros como que hago esta apertura y al final el resultado está ahí. Entonces, esta parte un poco etnográfica, es que no sé cómo llamarlo, también me ha gustado mucho. Y para no enrollarme más, yo te quería hacer como, bueno, dos puntualizaciones que son preguntas realmente o cuestiones que me han llamado la atención que, que me aplico también a mi propio trabajo, ¿no? Bueno, lo primero no es una pregunta real, pero a mí me ha gustado ver, que además yo creo que tenemos que tender hacia ahí, cómo el papel de las mujeres en las redes de solidaridad del franquismo, que es un tema que está siendo estudiado por múltiples historiadoras, aquí forma parte de la historia. Es decir, no tenemos que irnos a la figura de la mujer de preso o a las mujeres del exilio o a las mujeres del antifranquismo o a las mujeres que hacen las huelgas de los años 60 en Asturias, sino que está insertado dentro de la historia global, ¿no? Entonces, esta labor de los comités de solidaridad en el exilio, que tiene muchísima participación femenina, ¿no? Esta cuestión de reivindicar las condiciones de las cárceles del franquismo desde el altavoz internacional, ¿no? Y decir a la esfera internacional, oye, que es que en España está pasando esto,
que es algo que tiene un protagonismo femenino muy importante, aquí está contextualizado, ¿no? Y es como, vale, pues están pasando todas estas cosas y estos grupos de mujeres están dentro de esta historia. Entonces a mí me ha gustado verlas allí como un agente más y como también pues parte de esos discursos que al final algunos no terminaron de cuajar, pero bueno, forman parte también de la historia. Y luego, una de las ideas que has señalado ahora al final es esta dimensión internacional de cómo España termina o la historia termina por legitimar la pertenencia al bando de los aliados, de los ganadores, de los constructores de Europa, cuando no fue así, ¿no? Y recuperar estas historias de aquellos españoles y españolas que sí que formaron parte de las salidas de guerra europeas y de los debates de la memoria europeos, tanto en el marco de los juicios de Nuremberg como en el marco del reconocimiento de las víctimas de trabajos forzados, ¿no? O sea, yo que también conozco y me gusta mucho el trabajo de Antonio Muñoz, pues también me ha gustado verlo ahí, decir, claro, es que esto forma parte de un todo, ¿no? Entonces, ver además, me gusta mucho cómo, quizás porque es lo que más conocía, pero me gusta mucho cómo está planteado este capítulo, este epígrafe de los juicios de Nuremberg, ¿no? Donde se sitúa la participación bueno, del fotógrafo de Mauthausen. Como único representante español y como la voz del antifranquismo y la voz del exilio y la voz de los comunistas españoles en Nuremberg, pero claro, también sitúas que luego sí que hubo otras personas que declararon posteriormente y que declararon en los tribunales de responsabilidades que se hicieron dentro de los países, ¿no? Entonces, claro, sí que hubo otros españoles y españolas que declararon, por ejemplo, en Francia contra los criminales de guerra dentro de Francia. Estaba pensando en Mercedes Núñez Targa, que declaró en el juicio contra Genevage. Entonces, bueno, pues me ha gustado ver esa dimensión y claro, quería preguntarte si tú que has visto desde arriba, pues todos estos corpus documentales que has ido encontrando y que seguramente, como dices, haya más, si crees que por ahí todavía podemos rascar más una historia mayor de esa España que no fue en relación con, bueno, los retos de la memoria del Holocausto y otros crímenes del nazismo, ¿no? Y bueno, no me quiero enrollar mucho más. Yo creo que si quieres podemos seguir dialogando con esto y a lo mejor abrir el turno de palabras al resto de participantes del seminario. Vale, entonces contesto ahora, ¿no? Sí, eso es, Sí, eso es, sí, sí. eso es. Bueno, pues muchísimas gracias, Rocío, por esta lectura muy bienveillante, diría en francés, no sé, bienveillante, y muy, muy interesante también, muy aguda. A ver, no voy a contestar a todo, pero eh, lo de en el punto metodológico o mi ojo de historiador, yo creo que eso sí, todo lo has apuntado muy bien. Este diálogo con el presente constante, yo creo que eso es evidente para mí, es decir, que la historia parte del presente, parte de ahora, de lo que estamos nosotros y también en el cuerpo, hablas luego del cuerpo, como mente, como lo que estamos, como madre, mujer, hermana, colega, historiadora, estamos los que estamos en un momento en el que estamos, que no es cualquier momento, y que hasta qué punto estáis interesados en todo esto también. Y es un momento, es una manera de comprometerse. Digo que no es historia, solo historia, es una historia para por qué estamos hoy, porque estamos lo que somos. Y eso me parece que no sé, porque yo cuando crecí así veía a los investigadores y a los que escribían todos estos libros ahí atrás como solo mentes, ¿sabes? Intelectos. Y esos hombres que ni siquiera comían ni nada, porque claro, la mujer hacía todo en la casa. Y bueno, no, eso no. Vale, estamos lo que somos. Y eso yo creo que, no, yo creo que es súper importante también desde un punto de vista pedagógico, esto, decirlo a los estudiantes que quieren empezar a trabajar y que lo que
decidimos investigar y escribir viene de todo lo que vivimos y leímos y estamos. Y sí, me gustó mucho esa frase de Ritipan, pero también, por ejemplo, que es una de las víctimas del genocidio de Camboya y que perdió toda su familia ahí y que ha escrito muchos libros y documentales, también ha hecho documentales, películas. Y eso también es porque lees cosas sobre lo que pasó en Bosnia, sobre Camboya, sobre Siria, la frase así que empieza el libro es sacado de un, ¿dónde está? Ahí, de una novela de Julie Rocco sobre Siria, ¿m? Sobre Siria y sobre lo que ha pasado con el Estado Islámico, etcétera. Es decir, que realmente nos nutrimos, y yo me nutro mucho de todo lo que veo, leo, escucho en todo el mundo. Y, por ejemplo, cuando tú decías necesitaba sentir, me fui a asistir a una semana, hice una misión de terreno en la exhumación de Pico Oreja. No he escrito ningún artículo sobre Pico Oreja. Todavía no sé. Hubo la pandemia de COVID justo después, se acabó todo y luego no volví, he escrito el libro y tal, pero es algo ahí y que me ayudó mucho incluso en la escritura de esto. Es decir, ¿cómo puedo escribir sobre las exhumaciones de fosas si yo nunca he ido a ver una exhumación de fosas? A sentir, a oler, a escuchar a la gente que está ahí. Así que yo creo que sí, eso es muy importante, pero también si trabajamos sobre en historia moderna, yo creo que también ir a los lugares, ver, es algo que se hace más y más. Historia contrafactual, yo no voy hasta ahí. No voy hasta ahí conscientemente, pero yo creo que la idea es interesante y pedagógicamente es muy útil en clases y todo, pero yo creo que al contrario, lo que es interesante es ver por qué no ha pasado también. Es decir, eso existió, fue ahí, pero no pasó. ¿Por qué? Y ahí encontramos la cuestión de los obstáculos, de las resistencias y tal, y eso me ha interesado, aunque no es el centro del libro. Y eso quizás tiene que ser otro libro, pero bueno. Arqueología, anatomía, eso sí, hablamos, son conceptos que se hacen mucho en Francia, que se utilizan mucho en los libros en Francia, la arqueología de tal concepto, anatomía de tal dictadura, esas son cosas que se usan. Pero las dos cuestiones sobre el contenido, las mujeres, ya lo he hablado muchas veces con Mercedes Justa y tal. Sí, es una cuestión para mí las mujeres, que no hago historia de las mujeres y que soy yo súper feminista y que quiero incluir más a las mujeres en mis relatos, que casi no son en los relatos, así que me satisface que hayas encontrado algunas mujeres en el relato que sí aparecen un poco, que intenté que aparezcan, pero solo un poco y tendrían que aparecer mucho más. Y es algo que no he resuelto yo, es un hecho que hacer una historia de lo que propones como cuestión de historia de las mujeres por ser mujeres y la historia de las mujeres incluidas en la historia general, para mí, claro, la segunda opción es la mejor, pero la primera es la única manera también de realmente dar, hacer la luz sobre el caso de las mujeres. Yo creo que las dos se completan. Pero yo es una gran interrogación para el futuro, dar más espacio, más qué hacer de estas actoras de la historia que son esenciales en la historia que contamos, en esta cuestión de la memoria, de la transmisión, de las que llevan las causas, que manifiestan, que son en las asociaciones y que son mucho mujeres. Entonces yo en esas asociaciones de solidaridad, que raramente son las jefas, son las que llevan las asociaciones, pero que están en todas partes. Y sí, ahí hay un campo, yo creo que todavía muy grande de investigación y que hay que hacer más trabajo sobre las mujeres en las redes de solidaridad, pero sin excluir a los hombres y sin considerarlas como actoras solitarias, que no lo son, ¿no? Pero claro que se insertan en una historia más general. Y no sé si he entendido bien la última cuestión, pero em, sí, también hay un campo de investigación enorme. Es decir, que yo encontré esos casos
así a veces por casualidad. Por eso digo que el relato es muy impresionista. Es que son casos que me encontré leyendo, viendo y tal, pero yo no hice ¿cómo decir? La consulta de todos los archivos de los juicios, los procesos de la colaboración en Francia, de la depuración en Francia, por ejemplo. Nada. Ni he depurado, he leído enteramente el boletín de la Amical de Mauthausen. Okay, donde apareció estos casos. Entonces, me imagino que sí, hay mucho más y que sí hay que, es un campo de investigación en sí, el papel de los españoles en los procesos de reparación y de depuración y de justicia a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que hay más que decir y más que investigar. Pero eso supone pues hacer un trabajo sobre los archivos de la depuración, por ejemplo, los procesos y tal, en Francia, en Alemania, bueno, en Alemania quizás no, pero en Italia seguro que hay también, y en Estados Unidos también, los tribunales americanos y tal. Así que encontraremos más cosas, sin duda. Eso sí, y los capos, que sean los capos o las víctimas. Y igual, eso campo de las víctimas del nazismo, te digo, que han ido a testificar en Alemania en los años 50 y 60 para construir su dossier de reparación y que han sido escuchados por jueces alemanes. Pues eso, que cuenta Antonio Muñoz Sánchez, pero tampoco él ha investigado sobre los archivos. Y son relatos impresionantes. Los dos relatos que yo evoco en el libro, que solo son dos relatos, en algunos folletos. Yo me acuerdo, me fui a Salamanca pidiendo los archivos de la FEDIP, de la Federación de los Deportados, y el archivero muy amable y tal, me dijo, pero son muy decepcionantes estos archivos, al final son todo fichas y ya. Pero entre las fichas hay relatos. Y entre un pequeño informe de 5 o 6 páginas, pues sale una historia de alguien, de una mujer, de una viuda, buscando. Y es verdad que hay muchas cosas muy formularios, muy racionalizados y muy uniformizados, pero a través de esas fuentes judiciales, a veces muy uniformizadas, salen relatos. Y relatos que conforman una historia no solo de la indemnización, pero la historia del exilio y la historia social de las mujeres en España, porque esta mujer está en España, esta viuda está en España y vive en España. Entonces yo creo que ahí hay relatos de vida y cosas para hacer historia social, mucho más que de lo que se ha estudiado. Pero yo creo que hay que hacer una tesis entera, un proyecto un poco global de investigación compartido, ¿no? Esto que estás interesado, Rocío, porque, y también con alemanes, gente que puedan ir a los archivos o que leen el alemán, que pueden ir a los archivos en Alemania. Y también hay archivos, estoy buscando un poco archivos de los bufetes de abogados, de los despachos de abogados, porque son ellos los actores principales. Y pues presentando el libro en un seminario en Rennes, hace poco en Francia, hay una especialista de la historia de Alemania que me dijo que se había cruzado con el mismo abogado que yo, François Herzfelder, que trabajaba con las víctimas del Holocausto, judíos, y que todos sus archivos habían desaparecido, que no había archivos del despacho. Pues supongo que siempre hay que buscar, hay varios abogados, solo me encontré con 2 o 3, pero hubo mucho más. Esta Nina Ziegler también me ha intrigado mucho, una ucraniana, no creo que es de Ucrania, ¿no? Que estaba ahí y seguramente deportada, refugiada, quizás judía también, y ayudando a los españoles, a los republicanos españoles, yendo a todo el suroeste de Francia a dar la vuelta para escuchar los testimonios. Pues eso, son historias que hay que seguir haciendo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Sofía, por estas respuestas. Gracias, Rocío. No sé si tenías alguna cuestión más o si pasamos a que hagáis las demás preguntas. Yo tengo algunas, pero ya que hoy estoy de moderador, mejor os doy el turno y me quedo yo el último. Así que si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, si quieres, empiezo yo después de la intervención de Rocío. Bueno, yo lo que quiero es empezar a
bueno, a manifestar lo bien que me lo he pasado escuchándote, Sofía. Ha sido muy interesante toda esa historia de la joven francesa en 2005 que va allí a ver cómo son los ultras españoles y un poco se maravilla, ¿no?, de cómo es posible que a esa altura ya de entrados el siglo XXI se pudiera estar haciendo con los brazos en alto una recuperación de Franco. Entonces, claro, ese es uno de los... Y además sin ningún tipo de manifestación de rechazo por otro lado, ¿no? A ver, mi experiencia como ciudadano de este país de siempre, cuando incluso recién muerto Franco, esto es solo una pincelada, ¿no? Luego paso un poco a la cuestión que quiero abordar. Siempre parecía que el 20N era como el día en donde los que de alguna manera tenían esa memoria nostálgica o sentimental, más que otra cosa, más que directamente política, que eran muy poquitos, pataleaban. O sea, era el día en donde ellos podían juntarse con la absoluta indiferencia de la gente. Entonces, haber desplazado unas unidades policiales, haber impedido el acceso al Valle de los Caídos o disolver las manifestaciones o las misas que se hacían en las iglesias, en algunas iglesias de las capitales de provincia, la impresión que se tenía es que no tenía mayor sentido, porque había un cierto consenso que el régimen franquista era un periodo superado. Te estoy hablando ya mi experiencia de chaval, de joven, en los años 70, 80, respecto a lo que era el franquismo. Era realmente algo pues que había quedado atrás, evidentemente con un legado muy fuerte, que luego como historiador fui consciente de ello, y yo creo que eso explica buena parte de esa dejadez o de esa falta de preocupación por parte de la ciudadanía en su conjunto y de la clase política. Pero eso nos lleva a uno de los temas que te quería plantear también y que tú has planteado, ¿no? El elemento comparativo entre las distintas experiencias de la gestión de las experiencias traumáticas a nivel mundial o simplemente a nivel europeo. Porque yo también era de los que pensaba que en España había habido, bueno, pues una falta de compromiso por parte de los poderes públicos, un dejar de lado las cosas, aunque ese pacto de silencio como tal nunca existiera, formalmente hablando, pero en la práctica sí que existía y lo habéis puesto de manifiesto y se ha puesto de manifiesto de muchas maneras, ¿no?, de distintos nombres. Pero cuando uno se mete en la historia, por ejemplo, de la gestión del pasado en Alemania, a pesar de que ahí Hitler es vencido y los ocupantes hacen borrón y cuenta nueva, bueno, han salido un montón de libros, especialmente en este siglo, sobre la implicación de los alemanes en el nazismo, de cómo hay una permanencia, de cómo incluso algunas cosas que a uno le pudieran parecer escandalosas, como que no hubiera una conmemoración del Holocausto y de los muertos en el Holocausto hasta que no pasaron un par de décadas al menos o tres, claramente hasta los años casi 80, cuando el gran debate de los historiadores no se abre esa cuestión. O, por ejemplo, cuando ves la pervivencia en Italia del factor sentimental de identificación con Mussolini, incluso, aunque yo creo que Francia hizo un ajuste con el pasado modélico, porque sí que juzgó a Petén, que sería de alguna manera bueno, con sus peculiaridades, pero hay por lo menos una representación de eso, aunque luego hay, como sabemos, también otros legados y otras cosas presentes con De Gaulle y en distintos momentos de las dos repúblicas que seguirán. Pero de alguna manera que en ese sentido España no sería tampoco muy diferente, porque con las peculiaridades de cada sitio y con las experiencias tan distintas, hay grandes problemas a la hora realmente de hacer ajustes con el propio pasado. Algunos sociólogos pusieron de manifiesto en su momento que, bueno, pues había que esperar unos 30, 35 años a que realmente se pudiera hincar el diente a ese pasado, ¿no? Y si contamos más o menos cuando empieza el tema de la memoria democrática, aquí estaríamos hablando de la época del presidente Zapatero, la época de la ley de memoria histórica es en el 2007, y es en esa época que dices tú, cuando empezaste, 2005, 2004-2005, cuando realmente es un tema que coge fuerza como no lo había cogido en el pasado. Entonces, bueno, aparte de lo que has escrito y de lo que tienes y de lo que cuentas en este libro, ¿no?, que pronto
podremos ver también no solo en francés, sino en español. ¿Tú crees que el caso de España es realmente excepcional desde ese punto de vista de gestión de la memoria? Yo, antes de que me contestes, yo creo que hay elementos para explicar cierta excepcionalidad, por lo menos parcial. Desde luego, la larga duración de la dictadura. Porque la larga duración de la dictadura, esos 36 años o 40, si se quiere, a nivel general, sí que deja una serie de huellas también más en el plano vivencial y sentimental que hace que sea muy difícil diferenciar entre una parte de la población, entre la experiencia de la dictadura y la propia experiencia personal. Y no siempre asociada a factores negativos, ¿no? Sino de la propia peripecia personal de cada uno. Y yo creo que en ese sentido, sí, la dictadura franquista, al durar 40 años, hace que no se pueda comparar pues, con la dictadura argentina o con la de Pinochet o incluso con Vichy, 4 años o 5 o 6, y se pone un poco todo el shock de la guerra y de la inmediata posguerra, ni siquiera con los 12 años del nazismo, y prácticamente dobla el ventennio fascista. Entonces yo creo que ahí sí que hay un elemento de duración que yo creo que afecta, ¿no? A la hora de explicarnos algunas excepcionalidades en la gestión posterior. Pero yo cada vez soy menos partidario de hablar de una excepcionalidad desde ese punto de vista, ¿no? De la memoria más allá de esa larga duración con todo lo que supone. No sé cómo lo ves tú. Bueno, gracias, Miguel Ángel, por estos comentarios. Claro, pues Spain is different. Se nos rappelle, ¿no se acuerda algo? No, claro, todo el objetivo del libro es el contrario. Es salir de la excepcionalidad de España, del modelo español, claro, todo esto de Alemania que dices, pero de Francia me sorprende que digas que en Francia el ajuste de cuentas sea modélico, porque bueno, hay mil cosas que estamos en ello, pero bueno, nada, igual. Esto que pensaba quizás yo de jovencita francesa, que bien lo hemos hecho en Francia y no en otras partes, pero no. Y Mussolini, pues claro, Preapio, la tumba de Mussolini, si puedes comprar botellas de cervezas con Mussolini y no sé qué, no, claro, es un mausoleo en homenaje a Mussolini, no, claro. Pero no, al contrario, el objetivo es salir de todo esto, pero esa idea de excepcionalidad, de lo que me ha interesado es que existe, pero existe en un sentido y en otro. Esto que digo en el libro es que ya en un momento España es un modelo de transición, es el modelo de reconciliación durante muchos años, y luego se invierta totalmente el modelo y está un modelo de impunidad. A partir de los años 2000 se califica el modelo español de impunidad. Bueno, y bueno, esos idas y vueltas entre modelo y contramodelo de algo, eso me interesa mucho. Y dice mucho también de la manera en que España se ve, en que los actores españoles se ven dentro de un mundo europeo. Y es más así que trabajo esta cuestión de la excepcionalidad, no para decir si es excepcional o no, pero para seguir trazar quién dice esto, cuándo se aparecen esos conceptos y qué significan. Igual cuando hablaba del mito de la transición, no es solo para decir que no fue pacífica, pero explicar qué significa este mito, por qué existe y sus usos, etc. Pero sí, claro, que haciendo el trabajo no es solo un trabajo sobre discursos, pero también sobre realmente qué diferencia o no España con otros países, aunque no lo planteo así directamente en el libro. Y esa cuestión de la larga duración es obvia, pero tú hablabas de voy a volver sobre eso justo después, solo si no se me voy a olvidar, lo de las generaciones, del tiempo. Bueno, eso sí, se ha trabajado siguiendo el modelo de Henri Rousseau, justamente, el síndrome de Vichy, luego Julia Rostegui que habló de generaciones y tal. Pero yo creo que eso del paso del tiempo, claro, existe, de generación existe, pero no es un factor en sí de explicación. Y en los movimientos memoriales vemos muy bien que se mezclan las generaciones y que no es un efecto de generación al final, no creo. Pero bueno, existe este factor, pero no es ni siquiera el principal, yo creo, ni seguro el único. L'air du temps, lo que llamo l'air du temps, es mucho más poderoso en esto.
en nuestro mundo globalizado, justamente. Y como decía Rocío, donde la escena internacional es un agente, un actor en sí de las políticas públicas ahora y de las representaciones colectivas, no solo en políticas públicas, de las representaciones colectivas. Pero lo que quería decir sobre la duración, la larga duración, en eso es muy interesante trabajar. Yo creo que no se hace ni suficientemente en Francia en general y aún menos en España. Es la comparación con las dictaduras comunistas de Europa del Este. Y este trabajo que hicimos con Daniel Pacela en la cuestión de la descriminalización de los pasados autoritarios que llevé a cabo con Lorne Meyer, que es especialista de la República Checa, de Checoslovaquia, y con Frédéric Zalewski, que es especialista de Polonia, pues hicimos realmente un trabajo no solamente comparativo, pero también un intento de circulación entre esos dos espacios periféricos que son, o tres espacios periféricos que son Europa del Este, Europa del Sur y América Latina. Y publicamos un artículo también con James Mark, que es especialista de Europa del Este y uno especialista de América Latina. Acaba de salir hace poco, hace unos meses, en el journal, la Humanity Journal, sobre la cuestión del consenso y la circulación de la idea del consenso entre Europa del Este, España y las dictaduras y las transiciones latinoamericanas. Bueno, y yo creo que hay mucho que aprender ahí. Y lo que está pasando en Europa justamente en los años 80, no, 90, después de la caída del muro, 90, y los principios de los años 2000, en el espacio de las instituciones europeas y el Consejo de Europa, pero también el Parlamento, que ha estudiado mucho Lorne Meyer justamente sobre la memoria del comunismo en estos espacios. Es que, y esto que analizo un poco en este capítulo sobre Europa, y la memoria del Holocausto, cómo llega a España y cómo interfiera en este momento, pero lo digo muy así, con la memoria de las dictaduras del comunismo, comunistas, y con la lucha antiterrorista. Y que esos tres factores entran en colusión en un mismo momento en los años 90-2000 para acabar haciendo ¿qué? Pues salvar el franquismo, la memoria del franquismo, e impedir el Parlamento Europeo de condenar el franquismo, porque se sale siempre esta condena del Consejo de Europa, tal, pero nunca condenó el franquismo el Parlamento Europeo. Y el Consejo de Europa lo hizo, pero no fue seguido de nada después por el Parlamento. Y justamente porque entraba en concurrencia, estas concurrencias de memorias victimarias entre Katyn y Guernica, por ejemplo. Entre Dresden bombardeada y del otro lado las fuerzas, los campos, Auschwitz. Y es de que cada uno venía con sus sufrimientos y exigiendo las condenas. Y la condena fue una condena muy así general de todas las dictaduras autoritarias y totalitarias. Y lo que es fácil ahora sacar también por parte de la derecha española, ¿no? Pero que no significa nada al final para el franquismo. Y el franquismo se salvó, la memoria del franquismo se salvó de una condena europea total, y de eso ya lo hemos hablado también con Nico, que no está al final, pero muchas veces, de que es muy importante y este proceso de blanqueamiento del franquismo que viene, entonces que intento un poco trazar también desde la guerra civil, así por ahí, y que viene de esta inversión de responsabilidades y tal, y que sigue ahora muy importante porque puede resurgir como referente para los movimientos neopopulistas internacionales, transnacionales de hoy. Muy bien, gracias. ¿Alguien tiene alguna cuestión? Quería comentar sí. nada, perdón, que no quiero tampoco monopolizar la cosa. No. No, yo lo que te planteaba, lo de la excepcionalidad, ya sé que defiendes precisamente ese carácter no excepcional, ¿no? Pero actualmente, en los últimos 20 años, distintos sectores de la opinión pública están convencidos de esa excepcionalidad. Tú lo has dicho muy bien, desde la izquierda, porque lo que se dice es que se mantuvo impune y no se respondió. Y desde los sectores conservadores, más o menos,
fin, conservadores en general, lo que se está diciendo es se está planteando un desenterramiento de la guerra civil que no debería darse, es decir, se está rechazando eso también, ¿no? Es algo muy difícil de demostrar que no estamos, de demostrar, sobre todo en la discusión pública no especializada, claro, no entre historiadores, que estamos asistiendo a un fenómeno normal desde ese punto de vista sociológico de hacer frente a nuestro propio pasado y que en ese sentido no somos diferentes a la gente que en los años 80 en Alemania pues discutía el pasado del nazismo, ¿no? Cuando los hijos preguntaban a los padres. Y ya que lo has mencionado, lo de Vichy y lo de Francia, no es que me parezca ideal ni modelo, pero sobre todo en la época de la transición y en la época sobre todo de Felipe González, cuando realmente se esperaba que hubiera una acción sobre todo por parte de los historiadores, ¿no? Que éramos los que estábamos más sensibilizados, el hecho de juzgar a Vichy o el hecho, yo siempre lo comentaba con mis amigos, cuando iba a Francia me encontraba en las esquinas placas donde decía dónde había caído un guerrillero o donde había caído un militante del PC o donde se recordaba que ahí había habido algún tipo de presencia de gente ligada al régimen, de hecho, de Vichy. Es decir, que había una vivencia colectiva del hecho histórico, mientras que aquí nos encontrábamos a veces, en según qué localidades, callejeros con el nombre de los antiguos franquistas. Y desde ese punto de vista, colectivamente, aunque sabemos que evidentemente ahí hubo mucho resto, ¿no? mucho legado, socialmente, cívicamente, sí que se notaba una asunción clara de cuál era el modo correcto y cuál no. Aquí simplemente se había dejado atrás. Y había una condena y había una superación, sería la palabra, ¿no? Eso ya evidentemente no tiene sentido ahora, pero no un reconocimiento de todas las culpabilidades del franquismo. Y en ese sentido, claro, Francia parecía desde ese punto de vista pues un país que al menos colectivamente había hecho una cierta reflexión. Eso era la referencia. Ya sé que en todos los sitios hay muchas cosas por sanar y muy complicado hacerlo. Nada más. Genial. Gracias, Miguel Ángel. ¿Alguno tenéis alguna otra cuestión de los que estáis conectados? Si no, a mí sí que me gustaría, bueno, mientras lo pensáis, pregunto yo. Eh, Porque esto de los Memoria Studies a mí me queda un poco lejos porque nunca me he interesado mucho por ello, pero en cambio la aproximación que tú haces sí me interesa. Porque claro, el relato de las luchas contra la impunidad de los regímenes, vamos a llamarles autoritarios, eso sí me capta, ¿no? Sí me llama la atención. Y una de las cosas que te iba a preguntar es lo que te ha preguntado ya Miguel Ángel, por tanto eso lo dejo aparte, pero sí me llama bastante la atención porque tú en el libro además haces, como ha dicho Rocío un poco, ¿no? Incluso arqueología de los conceptos, pero haces también una arqueología de esa lucha, ¿no? Contra la impunidad en el caso español. Y presentas a un montón de actores desde la Guerra Fría, eh, que están en diferentes lugares, haciendo diferentes cosas, y que además, como tú has explicado muy bien, uno de los objetivos de tu propia investigación es el tema de la transnacionalidad, ¿no? De explicar cómo circulan esos intentos. Entonces, yo me preguntaba, desde el desconocimiento absoluto, eh, en qué medida, o si eso sucedió, esas luchas y ese papel de los actores españoles que en la Guerra Fría, digo la Guerra Fría porque es el periodo que más me interesa a mí, eh, están intentando meter al franquismo en los tribunales o en los juicios que se están haciendo contra el resto de regímenes dictatoriales y demás, en qué medida esa lucha y esos actores contribuyen a otras luchas en otros países. Y estoy pensando, por ejemplo, en Latinoamérica en los años 70, porque además muchos de ellos estaban exiliados allí y tenían contactos allí. Y yo no sé, me pregunto si la lucha que llevan estos actores españoles de que tú nos presentas para intentar condenar o que se condene de algún modo al régimen franquista en esos tribunales internacionales sirve de algún modo a quienes luego van a luchar por lo mismo por ejemplo, en Argentina. No lo sé, me pregunto si hay algún tipo de influencia, si mira, A porque ver, está claro. ¿de qué época hablas? ¿De qué actores concretas un poco? Sí, pues por ejemplo, cuando se intentó el tema de cuando se intenta condenar a España en los tribunales Russell y todo esto, eh,
por ejemplo, si eso sirve de algún modo, si esa lucha, si ese ejemplo sirve de algo en otros países o no. O simplemente es una curiosidad, me pregunto, no lo sé. Porque, por ejemplo, luego sí que Argentina es un actor fundamental en el propio caso español, Ujú, ¿no? Con el ujú. tema de la jueza esta argentina. Eh, A no ver, sé. estos idas y vueltas las estudio del capítulo sobre América Latina. Hay un capítulo entero que te va a interesar mucho. Y, pero lo del Tribunal Russell es un poco, yo diría que es al revés, es decir, que es la lucha por Argentina y las víctimas de Argentina y de Chile que tiene efecto luego Ah, para sí. repensar el pasado español. Eso es lo que demostró en el capítulo sobre América Latina y intento trazar hilos y tal. Y como tú dices, hay los exiliados que vienen, que vuelven a España en el mismo momento en que vuelven los exiliados españoles que vivían también en Argentina. Es muy interesante todo esto, este mundillo de exiliados. Yo creo que hay más, mucho más. Eso también hay una tesis más que hacer. Existe tesis sobre, de Silvina Jensen sobre los exiliados argentinos en Cataluña. Hay una tesis sobre exiliados uruguayos en Francia que es muy buena, que me inspiró mucho, de Vania Markarian, que es muy, muy buena. Pero yo creo que hay mucho más que hacer sobre estas convergencias de luchas y quiénes exactamente, actores, asociaciones. Cito algunas, trazo algunas, pero no es un estudio exhaustivo, es solo un capítulo. Así que claro que hay que hacer más. Pero lo del Tribunal Russell y también es el capítulo un poco anterior y es muy interesante, pero a ver, eso se pasa más bien en Francia, eso no se pasa en España. El origen de todo esto está fuera de España. Y ahí donde justamente viven todos los exiliados, chilenos, como brasileños, como uruguayos, como argentinos, como españoles. Y es un mundo que se encuentra ahí en España y yo creo que todavía hay muchos archivos en la Contemporaine, en Nanterre, de todo eso. Yo me encontré con muchas y hay muchísimo más que son muy interesantes. Yo creo que hay trabajos que hacer también aquí sobre este mundo de exiliados que se encuentran y que ahí trabajan juntos, manifestan juntos por la amnistía en España ya desde los años 60, luego por la amnistía en Brasil, por la amnistía en Portugal. Son las mismas conferencias internacionales por la amnistía, Portugal y España. Entonces también los portugueses y Brasil, etcétera, y Chile y Argentina y Uruguay y tal. Entonces yo creo que ahí hay una convergencia de un mundo y es ahí lo que demuestran Markarian y tal, es en Francia, en Bélgica, en Italia, pero Francia es muy importante, pero también en Alemania, bueno, en Europa Occidental en general. Pero yo creo que para España, Francia es muy importante, pero también es porque yo he trabajado sobre Francia, así que hay que hacer los mismos estudios en Bélgica, Italia, Alemania, quizás, a ver qué pasa ahí. Alemania lo vi mucho por Guernica, y es un actor muy importante, pero yo creo que Italia también aparece, Javier Muñoz trabaja sobre Italia, pero hay más que hacer. Bueno, ¿qué decía? No me acuerdo. Así es que es en Francia, en Europa Occidental en general, donde se convierten esos oponentes a las dictaduras latinoamericanas al paradigma de los derechos humanos. Y aquí hay una historia de los movimientos de los derechos humanos que es muy interesante y que intento aproximar para España y todavía me cuesta, hay más que interpretar, pero mi interpretación ahí, a ver, es que España no tuvo un movimiento pro derechos humanos fuerte, no existió y no sigue existiendo un movimiento pro derechos humanos muy fuerte en España. Hay una asociación, la APDH, que fui a los archivos, tracé un poco todo esto, pero no nada que ver con Argentina, por ejemplo, o como con Francia, nada. ¿Y por qué? Yo creo que ahí hay que seguir profundizando. Yo tengo hipótesis y tal, que trazo en el libro también. Yo creo que hay muchas cosas, pero sobre todo la cuestión, una de las razones es el terrorismo de ETA. Y la apropiación, y ahí viene el terrorismo. Y en general el activismo revolucionario de la extrema izquierda en los años 70, pero que ha sido luego, bueno, porque esos grupos, y sobre todo ETA lo ha entendido muy rápidamente, se apropia el paradigma de los derechos humanos para denunciar las violaciones de los derechos humanos por el Estado español. Y al principio, y eso que es muy importante en el Tribunal Russell, etcétera, todos esos tribunales
ponen en juicio los estados, que son los represores, que son los que violan los derechos humanos, encarcelando, torturando, etc. Y ETA surfea, no se dice, sobre la ola del antifascismo, claro, de la resistencia al fascismo, pero muy rápidamente sobre la ola de la defensa de los derechos humanos. Y eso lo se ve muy bien en el APDH, que es muy así, se interesa más casi a las violaciones de derechos humanos en Argentina, en Chile, en América Latina y tal, y no sabe muy bien qué hacer con ETA, con el Estado, denuncia mucho las torturas, siempre las torturas, pero denunciar el terrorismo de ETA, bueno, claro, sí, condena la violencia de ETA, pero punto, no va más allá. Y ahí es muy interesante esta comparación de las causas victimarias, porque justamente en el paradigma de los derechos humanos compone un freno a la toma en cuenta de las víctimas del franquismo por esa utilización de las violaciones del derecho, del paradigma de los derechos humanos por el terrorismo de ETA. Y eso dificulta a los otros grupos apropiarse ellos mismos de este paradigma de las violaciones de los derechos humanos. Bueno, es una de las explicaciones y seguramente hay más. Y por eso del Tribunal Russell y tal, yo creo que más bien España, los españoles ahí, no sé, hay que trazar más, no sé si hubo españoles en el Tribunal Russell, por ejemplo, no sé si hubo en el Tribunal Russell 2 sobre América Latina, me imagino que sí. He aproximado a algunos magistrados que habían ido a Francia y tal, pero yo lo he trazado a partir de actores franceses, pero actores españoles no me fui a mirar los archivos del Tribunal Russell, que están en Roma, creo, en la Fundación Lelio Basso, y me ha dicho Javier Muñoz Soro, yo creo que va a ir ahí, bueno, hay que leer el italiano también, pero ahí yo creo que hay un fondo archivístico enorme en Roma sobre los tribunales Russell. Entonces, habrá que ver qué es el papel ahí de los españoles. Lo que es seguro es que España jugó un papel en general en este movimiento de solidaridad transnacional. Pero luego los actores españoles en este movimiento transnacional, sí hay que profundizarlo. Perfecto, pues era un poco por donde iba. Mm, mm. ¿Alguien quería preguntar algo más? Porque si no, yo me voy a aprovechar. Entonces, ¿queréis hacer alguna otra pregunta? Rocío, Miguel Ángel, César, las demás personas que hay. Porque si no, bueno, pues Sí, una intervención cortita. De los 5 temas que has dicho, que me parecen todos muy interesantes, a mí siempre me fascina el primero, ¿no? El de la pervivencia de Franco a partir de 1945, cómo cambia ese papel de perpetrador a, bueno, pues a ser admitido de facto, bueno, pues como una realidad incómoda, pero difícil de soslayar, ¿no? Y yo cada vez lo veo más dentro de, incluso como alguna vez se ha dicho, como una continuidad de la política de apaciguamiento de la época anterior a la guerra, en la medida en que una vez comprobado que Franco no va a tener un papel agresivo de tipo internacional, como sí que pasaba con Hitler o con Mussolini, hay un consenso, yo creo que anterior al inicio de la Guerra Fría, que es lo que siempre se dice, a partir de 1947 y el discurso de Truman, pero ya hay una sensación de que no se va a hacer nada, evidentemente, contra España por parte de los poderes aliados. Yo he encontrado documentación en donde miembros del Partido Conservador Británico tranquilizan a gente de Falange diciendo no os preocupéis, que tampoco el gobierno laborista y Aldi no va a intentar nada, van a protestar, tienen concentraciones de los sindicatos, la izquierda de los laboristas, pero no os preocupéis que no va a pasar nada. La sensación, por lo tanto, es de que una vez constatado que ahí no hay un riesgo, es mucho más complicado cualquier tipo de intervención y gestionar esa intervención. Y luego ya con la consolidación de la ruptura de los aliados en la Guerra Fría es directamente imposible. Entonces, muchas veces yo creo que en la propia historiografía europea uno de los huecos que tú comentabas de la escasa atención que se da en la historiografía europea hacia España es el propio reconocimiento de los grandes poderes occidentales y singularmente de Francia y de Gran Bretaña, que ahí se abandonó, es decir, que no hubo
ningún tipo de preocupación, sino que, bueno, pues España era un país demasiado del siglo XIX, demasiado de sangre caliente. Yo creo que una visión un tanto racista desde ese punto de vista. Es gente que, bueno, para la que la democracia no se ha hecho, ¿no? O al menos una democracia plena. Y si por lo menos Franco mantiene el orden y no hace aventuras exteriores, pues bueno, es una salida incómoda, pero no se ve o no sé si alguien tiene la sensación de responsabilidad en esos poderes occidentales en la situación en que dejan a los españoles, parte de las propias culpas, ¿no?, de la guerra y de la falta de una cultura democrática, pero dejan a los españoles con un régimen que va a durar tantos años, ¿no? Hay una responsabilidad colectiva europea que parece que no se encuentra, ¿no?, en los grandes relatos existentes sobre la historia europea de posguerra. No sé cómo lo ves tú. Y sí, claro, pero yo diría incluso que desde el 36, está claro. Es decir, que desde el pacto de no intervención en España se abandonó la República. Sí, pero claro, después de la derrota del fascismo, es Sí, otra pero situación y hay una relación no, pero no directa. creo que no, como tú lo dices, no hay otra situación. Es decir, que ya en el 39 se reconoció a Franco, en el 40 se empezó a negociar, a comerciar, a tener comercio, a reconocer esos acuerdos. Bérard Jordana, que analizó en el libro, que no conocía muy bien, de hecho, entre Francia y España, negociados y aplicados por Pétain, incluso Pétain dice, pero ¿qué es eso? ¿Qué hacemos? Es decir, que Franco lo gana en todos los planos porque hay una necesidad para toda Europa que España quede un país tranquilo, que no entre en la guerra en la Segunda Mundial, claro, pero que luego tampoco le interesa a nadie la suerte de los españoles. A nadie. Lo que le importa, y sobre todo Gran Bretaña, que tiene un papel enorme en eso, que Churchill era sobre todo anticomunista y no profranquista, pero casi, digamos. Y eso lo muestra también Nico en su libro, es decir, que no hubo ningún interés pero al contrario, estaba muy bien. Bueno, los únicos intentos que pudo haber es intentar discutir, negociar quizás con generales monárquicos para que instalar una monarquía así conservadora del estilo británico en España, pero nada más. No hubo nunca ninguna veleidad ni voluntad de intervenir militarmente en España de cualquier forma que sea. Y lo que también descubrí es esos informes hechos por las Naciones Unidas y los americanos a partir de los archivos encontrados en Berlín y tal, para demostrar justamente lo que acabas de decir, que España no ponía ningún riesgo de nada, al contrario de lo que clamaba el gobierno en el exilio, el republicano en el exilio. Pruebas muy claras, muy documentadas, así, son informes bastante importantes, demostrado que no hay ningún riesgo de nada en España, ni es un refugio de nazis, ni es un refugio del oro nazi, ni tiene un ejército peligroso, ni nada. Pues perfecto. Y el anticomunismo es muy anterior a la Guerra Fría. Así que yo creo que sí, que la suerte de España sí ocupó la cuestión española, ocupó las Naciones Unidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque hubo países de América Latina, hubo Francia que era, bueno, resistente, pero sobre todo comunista al salir de la guerra. El Partido Comunista tenía un papel muy importante y por la Unión Soviética, porque se apropió el esquema del antifascismo justo después de la guerra y durante la guerra, antes ya desde los años 30, la Unión Soviética de Stalin se convirtió en la campeona del antifascismo. Bueno, hubo el pacto anti-Comintern, pero sino la campeona del antifascismo. Y por eso, pues ya la suerte de España era ya, digo, le sort en était jeté bien avant. Sí, eso sí, claro. Y eso es verdad que también no lo tenía tan claro antes de escribir este libro y antes de encontrarme con esos archivos, estas investigaciones, encuestas de las Naciones Unidas. Estos archivos están online, ¿no? Y son muy interesantes, dicen muchas cosas de la España de entonces. Y lo que también me ha impactado es que todos los argumentos
que los historiadores luego intentaron demostrar para demistificar el relato franquista de 40 años, pues todo está ya en estos documentos, en los 46. En el 46 todo el mundo estaba convencido de la colaboración de Franco con Hitler, de que hacía parte del bando de los vencidos y tal, todos. Y había documentos, documentación. Muy bien. Pues mira, Miguel Ángel, no sé si quieres decir algo, ¿no? Me viene muy bien esto que acabas de comentar de los documentos y demás, porque así además estamos ya en las 7 y como además tú te querías ir para cerrar y cerrarlo de manera circular, porque es que era la pregunta que te iba a hacer por mera curiosidad mía. ¿Cuáles son los documentos? Porque claro, cuando trabajamos con la memoria y los procesos de memoria y todo esto, ¿cuáles son los documentos que tú crees más especiales o más diferentes que te has encontrado, que más te han sorprendido o que más interesantes te han parecido al escribir este libro? Entonces, A con ver, esto... no trabajo sobre la memoria, No, eso es sí, claro. sí, discúlpame, Al sí, final de este libro, la memoria no es el objeto del libro, ¿no? cierto, No sí, sé qué pero es la memoria. la Trabajo sobre lucha por la... relatos, Eso es. sobre discursos, sobre hechos, sobre iniciativas concretas para pensar el pasado y gestionar el pasado, pero no soy, la memoria no es el objeto del libro. No Tienes era razón. broma, pero es importante. Pero desde esta perspectiva, ¿cuáles son los documentos que te has encontrado tú que Sí, más más sorprendentes para ti o más sí, interesantes o que... sí, pues los he mencionado un poco, mencionando los 5 puntos. ¿Ah? Hay estos documentos de las Naciones Unidas que, no, que son muy accesibles, pero que no sé por qué no, bueno, hay que comentarlos en clase, hay que estudiarlos más en clase, son muy, muy interesantes. Hay todos esos documentos acerca de la Comisión Internacional contra el Régimen Concentracionario de David Rousset, que es un tesoro y que está en la contemporánea en Nanterre y que no conocía de nada. Y es muy interesante también reflexionar sobre el silencio, sobre este episodio, porque es la primera encuesta sobre el régimen carcelario de España y desapareció de la historia. Eso, ¿qué más? Pues esos documentos que encontró este historiador, que me escapa el nombre, Miquel Larrena, sobre Navarra, y que me mandó el archivo de Navarra, que son los únicos documentos que encontré, que no encontré, que él encontró y que yo me pude leer, de tan radicalidad en la voluntad de justicia y de juzgar y de castigar y de penalizar los perpetradores, los verdugos, los cómplices, con una precisión extrema de cómo vamos a hacer las listas, nombrar, señalar los nombres, etcétera. Es muy impactante porque es el único que encontré. Todos los proyectos del Consejo Federal Europeo también son muy interesantes porque son tan... Es la transición, vamos. No, no es la transición, van más allá de la transición. Son muy moderados, pero incluso van más allá que lo que se pasó en la transición. Pero a mí me pareció muy impactante y son publicados, ¿ah? Eran publicados ya por Sastrústegui en sus memorias. Claro que Santos Julia, que fue fundamental en toda esta investigación, los cita también, pero no sabía su importancia, que habían sido retomados por el gobierno de la República en el exilio y que, bueno, todo su impacto. Y son muy interesantes de leer porque son muy precisos, muy jurídicos, todo estaba pensado, todo, pero de una manera ya ninguna responsabilidad individual penal, nada, responsabilidad colectiva del Estado, salvamos al ejército, solo vamos a condenar a los falangistas, pero ya no hay falangistas casi, bueno, no, pero digamos que no tiene sentido. Pero era como calcar, también eso lo entendí, nunca lo había leído tan claramente antes, que todos estos escenarios eran hechos también para complacer a los aliados, para satisfacer a los aliados, esperando una acción de los aliados. Entonces es calcado sobre el modelo de la depuración de la salida de guerra. Es la salida de guerra de posguerra, lo que pasaba en Nuremberg y en los momentos, en los 50, pues son amnistías, así que amnistía es lo que hay que hacer. Bueno, eso es muy interesante. Y luego los tribunales internacionales contra los crímenes del franquismo,
que no conocía y que, bueno, casi nadie, porque no hay ningún artículo sobre esto, muy poco, y eso es muy fascinante y yo creo que hay archivos que seguir buscando, porque encontré archivos en Francia justamente por casualidad, bueno, buscando, pero en archivos que no tratan exactamente de esto, pero seguro que hay archivos en Suiza porque hubo una sección en Suiza, también quizás en Bélgica, seguramente en Italia también, y en España quizás, pero no sé dónde. Ya, son muchos, ¿no? Están muy bien, absolutamente. De hecho, me he apuntado a No, pero algunos. en la BDIC, en la contemporaine à Nanterre, bueno, Ujú. también c'est les, comment on dit, les biais de la recherche, es decir, los defectos o de la investigación, que somos cuerpos y bueno, yo vivo en Francia, bueno, no vivo en París, pero es más fácil ir a París que ir a Madrid, y sobre todo en tiempos de pandemia y de post-pandemia. Pero sí, hay un montón de cosas ahí en la contemporánea. En los archivos del Partido Comunista, también de España, sobre todo estas redes de solidaridad, pero que ya he visto bastantes, algunos artículos, yo creo que hay gente que trabaja más ahora sobre estas cosas. Y Salamanca me impactó también, y la Fundación Largo Caballero también, hay mil cosas. Pero yo diría que la contemporánea es el fondo que más me impactó, y yo creo que y no tuve la oportunidad de ir porque era la pandemia, pero me escanearon y me mandaron muchas cosas, es Ámsterdam, al Vale, Instituto de Historia Social de sí. Ámsterdam, donde están todos los archivos de la FEDIP, por ejemplo. Están en Salamanca y en Ámsterdam. Y me mandó casi, no todo de la FEDIP porque es enorme, me mandaron muchas cosas. Y también yo creo que ahí es un fondo que hay que seguir explorando. Qué bien, muy completo. Muchas gracias. Bueno, hay una mano de última hora con 5 minutos. Rocío, Ah, un minuto. No, es que justo te iba a preguntar por Ámsterdam y también, como estamos hablando de los archivos, a mí me ha gustado mucho ver también que has trabajado en el archivo del Gobierno de la República en el exilio, en la Fundación Universitaria Bien. Española, que yo creo que además es un archivo que está infra trabajado y que tiene muchas oportunidades. O sea, este fondo de, ¿cuál era? Mm. El de De la la Liga de FUESP, Mutilados, ¿no? sí, la Liga de Mutilados, que también hay mucho en Sí. Alcalá, de la Liga Que de también hay mucho en Mutilados. Alcalá, exacto. Mm, Pues a mí me parece que es un fondo sí, que es también verdad. tiene muchas posibilidades. Sí, que no conocía, pero muy difícil de microfilmar, microfichat. Es un horror. Y no ha abierto mucho, bueno, en esta quizás es mejor ahora, pero sí, lo fui allí porque estaba buscando justamente los originales del Consejo Federal Europeo, y me aconsejó uno de vuestros colegas que ha escrito la tesis sobre este consejo, sobre los europeístas, de ir ahí. Y no conocía tampoco. Y yo creo, es verdad, no creo que es muy utilizado este archivo en la FUESP, la Federación Universitaria Española, que hace ahí los archivos del gobierno en el exilio. Bueno, no sé. Misterioso, pero Todavía, bueno. todavía hay cosas que hacer para los jóvenes, eso está bien. muy bien. Pues muchísimas gracias, Sofía, por estas 2 horas de conversación tan interesantes. De verdad que te lo agradecemos un montón, que poder tener a alguien como tú en un seminario tan humilde como el nuestro es un lujo. Pues es súper Eh, interesante, siempre. Y de verdad que te lo agradecemos mucho. A lo largo de la semana que viene esto estará online y le daremos la difusión que merece. Así que para cumplir, como siempre cumplimos, y de nuevo lo hemos hecho con el límite autoimpuesto de las 7, lo dejamos aquí, si os parece. Y de Perfecto. nuevo, muchísimas gracias por todo y esperemos vernos de nuevo pronto. Así que Muchas Pues gracias, muchísimas Sofía. gracias por la invitación, encantada de conocer por fin a Miguel Ángel, y a los demás ya los había visto, Sí, y por la conversación, es muy interesante. Hay que mu- seguir teniéndola. muy bien. muchísimas Para gracias. nosotros Muy ha bien. sido un honor y estamos encantados y seguro que coincidiremos más en el futuro. Sí, sí, sin duda. Muy bien. Bueno, De acuerdo. Muchas un gracias, abrazo a chicos. todos. Adiós. Saludos. Nos vemos. Chao, Hasta Chao. chao. luego. Hasta luego.